Bueno, pues hoy tenemos a Edgar Paz. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Eros? ¿Todo bien? Y nada, un poco, ¿cómo has visto en los últimos años que ha crecido la tendencia a tirar más de tres y todo eso desde tu punto de vista como analista, también comentarista en televisión? Bueno, yo creo que es una tendencia que viene dándose en los últimos 20 años posiblemente. No es la única. El tiro de tres ha ganado muchísimo protagonismo. Los datos y el análisis estadístico respaldan ese protagonismo. Al final, con la norma más sencilla de que el triple vale un punto más y para conseguir un punto te llega el 33% de acierto, y en los tiros de 2 puntos para conseguir un punto necesitas el 50% de acierto, explica que los equipos busquen unas vías de anotación que les den más rédito en cada posesión. Evidentemente no solo es el triple, como decía, la evolución del baloncesto va por diferentes caminos, jugar más rápido, buscar primeros segundos de posesión, que también está ligado a una mayor eficiencia comparada con los últimos segundos de la posesión, intentar atacar contra defensas no formadas. Es algo que ahora mismo prácticamente todos los equipos, no diría solo de la NBA, ni de Euroliga, ni de ACB, quieren buscar. Evidentemente después está la cuestión del talento y la cuestión de perfiles como Stephen Curry, Lillard, que además de aportar el tiro de tres, lo aportan desde un rango mucho más amplio y hace que las defensas tengan que estirarse muchísimo más, que eso pues, a nivel de NBA, con las normas defensivas que tienen allí, con una pista más grande, con un nivel atlético y de tamaño de los jugadores superior, pues hace que el juego vaya por otras vías. Sí, al final los perfiles de jugadores, hablabas tú de Curry, Lillard, pues bases o escoltas muy anotadores que puedan anotar desde el bote, pues le ha dado pues, también mucho bombo, digamos, ¿no? A que los jugadores cada vez se puedan generar más esas ventajas. Es indudable que hay un crecimiento técnico en ese aspecto. ¿Tú crees que ya está llegando a Europa, pero crees que se está asentando en Europa ese tipo de jugadores? Sí, al final ahora mismo el juego está en manos de los pequeños, de los manejadores. Quien tiene el balón, además, porque normalmente las defensas siempre son más reactivas a lo que propone un ataque, y quien es dueño del balón pues es evidentemente el foco principal, y cada vez ves a más equipos que juntan a 2 o incluso hasta 3 manejadores que pueden llevar el eje primario de un ataque. Por ejemplo, podemos hablar de Mónaco con Kobo y James. París Basket es cierto que es diferente porque normalmente solo tiene un manejador en pista que acumula mucha posesión en sus manos, como es TJ Shorts, pero es cierto que la evolución va por ahí. Los perfiles de los interiores han ido cambiando con el paso del tiempo. No se busca tanto un jugador que sea capaz de jugar de espaldas al aro, sino alguien que pueda proteger pintura, que tenga movilidad para los cambios defensivos y para las recuperaciones, para que no le ganen la espalda y pueda proteger el aro. Bueno, todo eso ha ido cambiando, y es evidente que los manejadores ahora mismo, todo equipo quiere tener un manejador de nivel para generar puntos y para generar para otros. Es cierto que las formas de hacerlo es donde yo creo que está el punto, porque se habla mucho de que el baloncesto actual es menos estético, pero al final en la élite, en el deporte de élite, pues lo estético es un poco secundario, porque al final lo que todo el mundo busca es conseguir los mejores resultados. De hecho, hace poco que le escuchaba a Scariolo en un clinic hablar de que si tú tienes un jugador como Pau Gasol, que es capaz de producir por posesión en poste bajo lo que otros lo hacen con tiros abiertos a pies quietos, pues evidentemente lo tienes que buscar. Y es un poco eso, adaptarse y entender qué perfiles, que no es lo mismo en NBA que en FIBA, también por el tipo de normas que hay. En la NBA sabes que los 3 segundos defensivos cambia muchísimo el paradigma de las rotaciones, de las posiciones defensivas. Las normas, además, el reciente cambio de normas favorece mucho a la anotación. Entonces, bueno, ser capaz de abrir el campo con esos físicos que les permiten llegar al aro de una manera más fácil, pues evidentemente impulsa la anotación. Y en FIBA yo creo que el triple, que se está tirando casi lo mismo en lo que es el peso del triple, el volumen sobre los tiros totales en Euroleague que en NBA, cambia precisamente porque no puedes acercarte tanto al aro. Las normas defensivas permiten proteger mucho más pintura, colapsar, y se ven muchos más triples de penetrar y doblar, y al final necesitas el triple para abrir un poco la pista, porque entre que es más pequeña, los jugadores también son más grandes, no hay espacio para jugar. Sí, al final, y también hay una variable de, pues, hasta en los perfiles de tiradores, ¿no? Desde el que va
sobre el bote, al que tira a pies quietos o tras salida de indirectos. ¿Cómo has visto esas múltiples tendencias a la hora de buscar el triple que decías? Pasar, doblar. Los perfiles de los tiradores cambiaron mucho. Antes se consideraba tirador a alguien que simplemente veías el porcentaje de tiro de 3, tenía un 38 o un 39, ya lo catalogabas como tirador. Y evidentemente no es así. Ahora mismo pues la tecnología, los datos permiten perfilar mucho más qué tipo de tiro de 3. Primero, no todos los tiros de 3 valen lo mismo en cuanto a eficiencia. Evidentemente los de las esquinas a pies quietos suelen ser tiros de una mayor eficiencia en puntos por tiro que un triple tras bote. En determinados contextos, evidentemente cuando hablamos de Curry y de esta gente, pues estamos poniendo otro nivel, pero a partir de ahí tienes gente que es capaz de generar un foco ofensivo con salidas de indirectos. Por ejemplo, Unicaja utiliza muchísimo a Kalinowski en esas situaciones, independientemente de que sea él el receptor final del tiro o no, por toda la atención que genera. Evidentemente Curry en la NBA y muchos otros tiradores de ese perfil, de salidas de indirectos. Y después tienes lo que ahora se suele llamar spacers, que son los típicos jugadores que a pies quietos meten, pero con otras situaciones les cuesta más, que evidentemente están normalmente abiertos jugando fuera del foco del balón, pues para aprovechar una ayuda larga defensiva que se haga y puedan recibir con tiempo y espacio. Y a partir de ahí pues puedes generar un montón de perfiles de tiro, jugadores sobre balón, jugadores fuera de balón, jugadores que son capaces de tirar tras bote, jugadores que no son capaces de tirar tras bote, y eso pues evidentemente hace que los ataques, dependiendo de quién esté en pista o de la estructura que tú tengas en tu quinteto en pista, o en tu equipo, puedan evolucionar a diferentes formas. Ya pasando un poco a lo que es el análisis de datos, que es, el trabajo también va a tener una pequeña parte de eso, ya aplicándolo al uso que le dan desde los equipos, cómo ha crecido también esta herramienta para ver pues, la incidencia del triple, a lo mejor ya no solo en el propio equipo, sino a la hora de hacer scouting en el rival, qué situaciones pues, pueden derivar, además del vídeo, cómo ha cambiado eso la labor del entrenador. Sí, a ver, va de la mano del vídeo siempre. Al final, por muchos datos que tú manejes, si no le das un contexto en pista o que te pueda servir para trabajar en pista, pues evidentemente va a ser algo que no tenga el mismo nivel de impacto. Pero al final, el saber qué tipo de tiradores tiene un equipo enfrente, pues te permite desarrollar rotaciones defensivas distintas. Dependiendo del espaciado que un equipo trabaje en el pick and roll, a quien tenga en las esquinas, si lo juegan con la esquina desocupada, si sus dos interiores no tiran o los dos tiran. Hay muchas formas y muchas variantes distintas que te permiten pues saber la manta defensiva, que no siempre puede tapar la cara y los pies al mismo tiempo, qué cosas puedes ofrecer al ataque para protegerte de puntos fuertes. Al final, si tú no tienes un tirador, un supertirador a pies quietos en una esquina, pues a lo mejor puedes ayudar más largo en situaciones de bloqueo directo para controlar la caída. Bueno, son muchos aspectos que por ahí el dato sí que va a ayudar a un entrenador a plantear diferentes cosas. Y voy a pasar a tu faceta un poco de comentarista, en la TVG sobre todo. Cómo, claro, al final, al estar en un partido, cómo es eso, la lectura de datos, la aplicación de datos al momento y también la lectura sobre el triple. En el caso concreto del reportaje que hago, pues cómo gestionas todos los datos, tanto los que están ocurriendo en el partido como los antecedentes. ¿Cómo es eso? Bueno, yo para las retransmisiones es verdad que suelo llevar más datos de los que son necesarios y de los que... por una cuestión de que me gusta, de que tengo la costumbre y porque intento llevar preparados los partidos. Me veo partidos anteriores de los equipos que voy a hacer e intento llevar algo que me permita poder atender el dato desde otro punto de vista, porque al final una retransmisión es un poco que tenga un cierto hilo conector con lo que está ocurriendo, con lo que puede llegar a pasar. No es una situación de datos para un scouting, sino que pueda ayudar a la gente que te está escuchando y viendo el partido pues a entender o a comprender ciertas situaciones o simplemente a conocer ciertas características de los equipos y jugadores. En relación al triple, yo siempre me llevo, para todos los partidos, todos los equipos, me llevo porcentaje de tiro de 3,
volumen de tiro de 3, el peso que tiene el triple con respecto a los tiros totales del equipo. Y normalmente me suelo llevar, porque sí que tengo la suerte de hacer estas bases de datos que tienen algunos equipos, y me suelo llevar la productividad que tienen los jugadores a pies quietos. Eso suelo prácticamente llevármelo a todos los partidos, porque bueno, te permite muchas cosas. El último partido que hice, en la fecha que estamos haciendo la charla, pues al final veías cómo fue un Obradoiro Palencia y veías cómo Obradoiro ayudaba mucho más largo cuando un jugador de Palencia que se llama Xavi Oroz estaba en pista, pues porque no es un buen tirador. La casualidad se dio que les metió 2 triples abiertos. Bueno, jugaban a ofrecer ese tiro. Recuerdo partidos anteriores como a Pechiquivichos en Coruña y en Orense, pues le pasaban los bloqueos no solo de terceros sino de cuartos, es decir, por detrás del defensor del bloqueador, dándole una distancia abismal porque preferían que se gastara ese tiro. Entonces, bueno, eso te ayuda a explicar, sobre todo a la gente que a lo mejor está viendo baloncesto menos o llega de forma habitual a la retransmisión, pues te ayuda a contar cosas que están ocurriendo en la pista. Como contextualizar, digamos. Claro, si es que al final el dato por sí mismo tampoco tiene una cosa de valor especial si no eres capaz de entender a qué se está refiriendo. Claro. Entonces, bueno, saber que un jugador no es un buen tirador y por eso están ayudando más largo cuando él está en pista o simplemente le prefieren poner a un defensor, aunque sea más bajo, porque no postea, bueno, pues ese tipo de cosas. Y bueno, ya como última pregunta, es una que hago siempre, un poco pregunta clásica de la resistencia a modo baloncesto, ¿no? Se habla mucho del futuro, ¿no? Si podemos ir a ensanchar la pista, a una línea de 4 puntos, a aumentar la distancia en el triple. ¿Tú cuál crees que puede ser el próximo paso que se dé en el tiro de 3? Es una buena pregunta y es difícil. Yo creo que lo de la línea de 4 puntos ahora mismo es un poco baloncesto ficción o futurista, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir. Yo creo que lo más necesario ahora mismo sería ampliar un poquito las dimensiones de la pista. Porque los jugadores son cada vez más grandes, casi no tienen espacio para ocupar la esquina en las dimensiones FIBA. En el momento en el que un jugador recibe en posiciones de esquina y quiere atacar una recuperación sobre bote, prácticamente lo tiene que pensar muy mucho porque ese pequeño paso atrás de la arrancada está habiendo muchas pérdidas por pisar la línea lateral. Bueno, yo creo que va un poco determinado a eso. La línea de 3 se podría alargar o hacer más. Bueno, es algo que yo creo que estuvo muchas veces encima de la mesa, buscar unas distancias NBA, ya se hizo más larga, estábamos en un 6.25, se pasó a un 6.75. Es cierto que la línea de 3 es distinto, porque la NBA no es una distancia regular en toda la línea, sino que los triples frontales son todavía un poquito más alejados. Bueno, podría ser una opción, pero no creo que tenga sentido si antes nos amplían las dimensiones de la pista, pues porque al final la esquina va a seguir teniendo el mismo problema de espacio a ocupar, y con los jugadores tan grandes que hay ahora y con la evolución a jugarse unas posiciones tan determinadas, con prácticamente todo el mundo pudiendo tirar, pudiendo poner el balón en el suelo, pues yo creo que la dimensión de la pista igual sí que sería el primer paso a, no sé si mucho, pero al menos un poquito para que el juego gane también algo de dinamismo, porque al final, ahora mismo en FIBA, en la esquina es que prácticamente estás obligado a tirar, porque no hay mucho margen. Pues nada, Edgar, muchísimas gracias y encantado. A ti, Eros. A ti.